Hola, ¿qué tal, amigos de Mariavisión? Bienvenidos un día más a vuestro podcast Vivir en Gracia. Es un programa que hacemos en Mariavisión con mucha ilusión, que tratamos temas muy interesantes de la sana doctrina de la Iglesia para poder vivir en gracia. Y hoy tengo con nosotros de nuevo a nuestro querido padre José Francisco Hernández Medina, que lo tenemos presencialmente de nuevo. Qué bien, ¿verdad? Bienvenido. Una alegría y un honor. Sí, el honor es nuestro, porque siempre nos habla de, bueno, estamos hablando de los 10 mandamientos y vamos a seguir hablando de ello, pero antes que nada vamos a rezar, ¿verdad? Vamos a invocar el Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, pues estábamos hablando de los 10 mandamientos, en concreto del 5.º mandamiento, no matarás, ¿verdad? Habíamos hablado de, bueno, del aborto, de lo que es contra la vida, ¿verdad? Pecados porque contra la vida desde el momento de la concepción. Y continuaríamos hablando sobre los pecados contra la vida humana en su infancia y adolescencia. Por tanto, vamos adelantando el tema. Es pecaminoso, nos dice la teología moral, todo tipo de maltrato y crueldad realizada a niños y adolescentes. Todo eso está comprendido en el 5.º mandamiento. Ya. Más grave todavía la instrumentalización de los niños, como por ejemplo la práctica efectuada en algunos países de tullirlos para que pidan limosna despertando compasión. Gravísimo. Es también pecado enseñarles a los niños. Pero padre, no me lo puedo creer. O sea, que no es que los niños nazcan mal y por eso los utilizan, sino que los niños son los ¿de verdad que lo hacen? Oh, sí, claro. Países que... ¿Hasta dónde llega la maldad del ser humano? Aquí está. Cuando el hombre rechaza a Dios y a su ley, cualquier aberración cabe y aún cabe más, porque el mal y el bien, la santidad también, son susceptibles de crecimiento, ¿no? Claro. La santidad dice, hay una tesis teológica que dice que la santidad está siempre creciendo en la historia de la salvación, pero también la maldad. Estamos por ver todavía muchas aberraciones, lamentablemente. Y cuando el corazón humano quien no está conmigo está contra mí, dice el Señor en su Evangelio, ¿no? Quien no está conmigo está contra mí. ¿Qué significa estar contra mí? Estar con el demonio, estar con Satanás, y Satanás da las fuerzas para la perversión y las crueldades más inimaginables que no podemos ni imaginarnos, porque son de inspiración diabólica, de profundidad diabólica. Es también pecado gravísimo enseñarles a hacerse pasar por discapacitados, ¿no? Para suscitar compasión. Pecado aberrante, el comerciar con sus órganos, vendiendo sus córneas o riñones, como existe. Es pecado gravísimo introducir a los niños y a los jóvenes en la práctica de la prostitución infantil, homosexualidad y drogadicción. La responsabilidad de los formadores, de los padres o de los tutores, que estos niños que los inducen a estas aberraciones. Madre mía, pero estas personas que hacen estas cosas son verdaderas marionetas de Satanás en la tierra. Esa expresión me parece muy adecuada. Marionetas, esclavos de Satanás. La pedofilia es no solo un pecado gravísimo, sino una patología muy seria que entraña grandes daños espirituales, psicológicos e incluso físicos, tanto para las víctimas como los mismos victimarios. Sí. Les afecta a ellos, lógicamente. Todo desorden genera desorden. Y todo desorden incluso quiebra la salud psicológica de la persona. Si un penitente confiesa, ese es un consejo que da a los sacerdotes este manual de teología moral, para ver hasta qué punto es la responsabilidad que tenemos los sacerdotes de orientar con toda meticulosidad, con toda delicadeza, una conciencia picada por el pecado de la naturaleza que sea. Qué gran responsabilidad tenéis. Qué gran responsabilidad. Y la responsabilidad de estar en el confesionario, de estar disponible siempre. Siempre. Nunca un sacerdote puede rechazar un pedido de confesión. Es un rechazo, una responsabilidad gravísima que
Dios nos libre y guarde el día del juicio, las cuentas que deben dar a Dios. Claro. Un sacerdote que rechaza una confesión. Pues de los sacramentos en que más se muestra a Dios su misericordia infinita, que es capaz de perdonar todo, todo, absolutamente todo, desde que haya arrepentimiento, humildad y propósito de cambiar, claro, propósito de enmienda. Entonces, acercándose a una persona que es víctima, él ha practicado la pedofilia, el confesor debe usar su autoridad para exigirle que busque de modo urgente ayuda profesional, seria, y puede condicionar su absolución en el caso supuesto de que haya arrepentimiento real y propósito de enmienda, a la conformidad con aceptar asistencia psiquiátrica, porque la persona que entra por ese fango, ese mundo oscuro, queda quebrada psicológicamente y necesita una asistencia psicológica. Porque la psicología humana, del alma humana, tiene que ver con el pecado y con la virtud. O sea, que no es que esté enfermo y por eso lo hace, sino que haciéndolo se puede volver enfermo mental. Que tenga incluso, o sea, enfermo mental en el sentido de... Puede agravar. Exactamente. Puede tener persona puede tener un pecado, un deslizo, lo que sea, pero una persona que tiene esa tendencia y ahí es una desviación sexual que tiene que ser tratada. Que puede ser adictiva incluso. Sí. Sobre todo, lo principal, la fe nos dice que es la confesión y los sacramentos y la oración. Pero además, la vertiente psicológica existe y no se puede simplificar. Claro. No se puede quitar de medio. Hay que enfrentar todo el conjunto del problema con todas sus repercusiones y complejidades. Ya. Entonces, pecados contra la vida humana adulta. Hemos visto la adolescencia, infancia, adolescencia, aborto, infancia, adolescencia. Odio y rencor. Odio y rencor es tema de quinto mandamiento. Son pecados contra este mandamiento todo tipo de odio, rencor, deseos de venganza, golpes, maltratos. Por lo tanto, cuando yo hago el examen de conciencia, que debe ser diario, pero sobre todo cuando me voy a confesar y he tenido un acto de odio, es cuando recorro y paso por el quinto mandamiento, que debo detenerme y decir si he tenido rencor, deseos de venganza consentidos, maltratos o golpes. El confesor debe insistir en el sentido cristiano en el perdón. El perdón, sobre todo quien está confesándose, lo entiende perfectamente, lo entiende mejor cuando se está confesando. Por tanto, perdona nuestras ofensas, nuestras deudas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Ya. En la medida que perdonéis, seréis perdonados. Entonces hay que aprovechar la confesión y cuando uno se confiesa, sentir, Dios mío, me habéis perdonado de tantas barbaridades. ¿Verdad? ¿Cómo no debo yo perdonar a aquel con el cual he tenido este problema, aquel otro? Y dice el Señor, el Evangelio, una frase muy clara y muy fuerte. No se os perdonará si nos perdonáis de corazón a quien nos ha ofendido. No es un perdón así superficial, no, es un perdón profundo, de corazón. Que no significa, ojo, que yo no tenga esa herida existe, yo soy de carne y hueso, ¿verdad? Como dice San Pablo, llevamos un tesoro en un vaso, en una jarra de barro, vasijas de barro. Por lo tanto, yo puedo tener esa herida, pero esa herida debo rociarla con un aceite perfumado y curativo, que es la gracia de Dios. La medida que esa gracia de Dios penetra en mi herida, yo voy perdonando más y voy olvidándome de aquello. Hacer el esfuerzo de olvidarse de aquella herida que me hicieron, aquella bofetada, aquella traición, desilusión, etcétera, etcétera. Pasar por encima contando con la gracia de Dios. El tiempo sana, ¿eh? El tiempo sana desde que uno lo aproveche bien para sanar. Exacto. Porque yo puedo aprovechar el tiempo para empeorar el tema. Sí, eso también es verdad. Hay que usar hay que matizar ese... La criatura tiempo es un tesoro que Dios nos da para ir al cielo. Y por lo tanto para quitar los obstáculos que me impiden ir al cielo. Por lo tanto también este. En este punto es esencial recordar que para recibir válidamente la solución sacramental en la confesión, necesaria la disposición de perdonar las injurias y de poner todo deseo de venganza. Yo no puedo alimentar y puedo hacer una confesión sacrílega,
que es una confesión en pecado, a un pecado que no confieso, que no manifiesto, o con disposiciones que me impiden una solución válida, como es ese. Mantenerse, repito, la herida está. ¿Cuál es la condición mínima que la Iglesia me pone para saber si he perdonado? Si yo rezo por la persona que me ha ofendido. Si yo estoy dispuesto a rezar por la persona que me ha ofendido, yo estoy perdonando en el fondo. Aunque quede esa parte humana que hay que lijar. Hay que con el tiempo ir y que vaya desapareciendo. El odio de enemistad por el que se desea al prójimo algún mal en cuanto mal, o se alegra de sus males, o se entristece con sus bienes, se opone directamente a la caridad. Y eso es el pecado mortal, siempre. A no ser por parvedad de materia o imperfección en el acto. O sea, cuando no ha sido un odio, digamos, un deseo formal de venganza, pero ese regustillo, ese deseo, aunque si no es formal, si no es total, puede que sea solo pecado venial, pero es pecado. El odio de abominación, la moral va distinguiendo las diversas formas de odio, ¿no? Que recae sobre el prójimo en cuanto que es pecador, perseguidor de la Iglesia, o por el mal que nos causa injustamente a nosotros. El odio de abominación es un odio que puede ser recto y legítimo si se detesta no la persona misma del prójimo, sino lo que hay de malo en ella. Entonces, un blasfemador, una persona que profana una iglesia, va a tener un odio de abominación sano contra ese aspecto satánico de la persona, deseando siempre su salvación e incluso rezando por ella. Pero ese odio sí es legítimo. Por la fe se ha hecho a Dios, no hecha a mí. Pero si se odia por lo que hay en ella de bueno o por el mal que nos causa con justicia, por ejemplo, el odio al superior que castiga legítimamente, eso es pecado. O el hijo que tiene un acto de odio a su padre porque le está castigando legítimamente, es pecado. Se opone a la caridad directamente y de suyo grave, admitiendo materia leve, claro. No hay pecado, no, en desear al prójimo un mal físico bajo razón de bien moral. Por ejemplo, desearle una enfermedad para que se arrepienta de su mala vida. Este hombre, solo un susto, una enfermedad, lo va a salvar. Yo creo que se salve. Y por tanto, si está es siempre la voluntad de Dios, ¿no? Si está lo designio de Dios, que pase por una enfermedad para ese fin, fenomenal. No es por venganza. ¿Cuántas conversiones conozco yo a raíz de tener enfermedad? O accidentes enfermedades de vehículo, de coche a veces, ¿no? Muchas, ¿eh? El rep, sí. Muchas, personalmente las conozco y las veo en las redes y las veo aquí en testimonios, en fin. No hay mal que bovino venga, se aplica también a esto, ¿no? Es importante aclarar que las personas que han recibido de otros graves injurias y daños, la diferencia que hay entre el perdonar y el encontrar simpatía con la persona, con la persona que nos ha causado un gran daño. Perdonar implica eso lo que acabo de decir ahora, la disposición de no exigir ninguna venganza por el mal que nos ha sido hecho, dejando la justicia en manos de Dios. Dios es infinitamente justo, ¿vale? Una de las pruebas de la existencia de Dios, pruebas indirectas de la existencia de Dios, es la injusticia humana, que yo siento que esa injusticia no voy a conseguir repararla yo, no está en mis manos ni en las manos de nadie repararla, pero sé que de por sí Dios va a poner orden en eso, porque hay un ser que va a premiar y a castigar. Es tan dentro del corazón humano y de la ley natural eso, que que existe Dios, que premia y castiga, está en todas las religiones. Sí. Porque está en la índole de la virtud de la religión que veíamos en el primer mandamiento. Por tanto, la justicia de Dios siempre se cumplirá. Y lo que debo es justicia es la justicia perfecta. La infinita y perfecta, y además por toda la eternidad será, porque en el fondo será la más importante y la definitiva. En la justicia que se ejecuta con el juicio, sea particular, sea universal. Cuando hacerlo por el mismo enemigo resulta muy difícil, siempre es posible, pero no fácil, hacerlo por amor de Dios. Si el confesor se encuentra con una persona que dice que no puede perdonar a otra, conviene preguntarle si está dispuesta a rezar. Aquí está la condición para que
yo saber si no estoy en pecado en esa materia. O sea, si yo rezo porque me ha hecho el daño, ya cumplo con ese mínimo de la ley de Dios de la caridad. Homicidio. Se entiende por homicidio la muerte del inocente. El homicidio de suyo es siempre pecado grave y puede ser un pecado cualificado cuando la cualidad de la víctima entraña algunas circunstancias agravantes. Por ejemplo, es hijo o padre del asesino, es inocente, etc. Conformando algunos tipos particulares de homicidio: aborto, homicidio del niño en el seno materno, infanticidio, niño ya nacido, parricidio, los propios padres, fraticidio, como Caín y Abel, los hermanos, uxoricidio, la esposa, sacrilegio, una persona consagrada, asesinada en cuanto tal. Es decir, por ser consagrada, es un agravante. Todos esos son agravantes. La muerte del inocente nunca es lícita ni aún para la autoridad pública de un inocente. Lógicamente, si hay justicia verdadera en un Estado, en una nación, la justicia pide que se ejecute contra los culpables, no contra los inocentes. No se equiparan el homicidio ni la legítima defensa ni la pena de muerte, decretada legítima justamente contra el malhechor, aunque esta última puede no ser conveniente por otras razones. Por lo tanto... Padre, una cosa que para mí es muy importante. La pena de muerte casi nadie está de acuerdo con ella, ¿no? Yo no estaba de acuerdo, pero yo sé que la pena de muerte redime el alma. ¿Estoy equivocada? Y además, ya no solamente eso, sino que una persona que está haciendo mucho daño en una sociedad, yo siempre digo, bueno, cadena perpetua, esto, lo otro, pero si somos lazos en el sentido este de que los criminales se estén soltando y estén matando, ¿no es mejor prevenir a la población de ese tipo de personas y de camino a esa persona? Yo es que como creo en la otra vida y sé que... Todos debemos creer, ¿no? Yo pienso que una persona que ha muerto con una pena que le han dicho pena de muerte puede salvarse más que otra. O sea, que no. La pena de muerte no es que de por sí redima. Lógicamente, solo redime nuestro Jesucristo. Bueno, a ver si me entiende. Yo no quiero decir eso. Entiendo. Entonces, a ver si es que yo estoy equivocada. ¿Qué es lo que la Iglesia me enseña? Esa es siempre la pregunta. Vale. ¿Qué es lo que la Iglesia me enseña? Que la Iglesia no... O sea, que la pena de muerte está dentro de... Hay mucha gente que no lo sabe. No lo sabe, entonces voy a explicar. Que la Iglesia aprueba la pena de muerte. La Iglesia siempre, en toda su doctrina, Santo Tomás, para empezar, Santo Tomás de Aquino, legitima la pena de muerte en ciertas circunstancias. Santo Tomás de Aquino legitima la pena de muerte en ciertas circunstancias. Y toda la doctrina de la Iglesia siempre ha legitimado la pena de muerte in extremis, en situaciones... Es verdad que actualmente es con una tesis completamente fuera de moda, claro. Incluso a niveles eclesiásticos ha sido suprimida del código de hecho canónico ese aspecto, pero el magisterio de la Iglesia de siempre ha sido ese, ¿vale? Entonces, el magisterio, el magisterio de la Iglesia enseña que de por sí la pena no se equipara al homicidio, no se equipara al homicidio para nada. Claro. Como no se equipara a la legítima defensa. Yo puedo en legítima defensa matar a alguien porque lo exige mi defensa, la defensa de mi familia. Ahí no hay homicidio, claro, hay legítima defensa. Legítima defensa no es un pecado defenderte de alguien que te va a matar a ti o a tu familia. Pues de análoga manera el Estado puede legítimamente, cuando hay causa justa, proporcionada, quitar la vida para la ejemplaridad. Porque no hay nada de las cosas que más educan la sociedad es el escarmiento, el castigo. Como en una familia el padre tiene que usar un método convincente, persuasivo, para que los hermanos entiendan que aquello que ha cometido el hermano no se puede hacer. Dentro de todas las posibilidades que hay de castigos, aunque sea durísimo, que sea, por ejemplo, expulsión de casa. Expulsión de casa es algo gravísimo, pero que el padre o la madre de repente tienen que hacer para el bien de la familia. Cuando la presencia de un determinado hermano puede ser letal. Dañar a toda, ser un tóxico tal que exige la amputación. ¿Por qué se corta
un miembro con gangrena. Porque el bien general del cuerpo, el bien, exige de vez en cuando cortar un miembro. Análogamente, dice Santo Tomás, cuando hay situaciones en que la justicia lo pide, se puede usar la pena de muerte. Es así el muy bien aclarado, padre, muy bien aclarado, porque este tema es muy delicado. Y que es un tema fuera de moda, que algunos se rasgarán las vestiduras, no me importa. Estoy repitiendo. Bueno, es que es un tema muy sensible, claro, es que quitarle la vida a una persona, pero por supuesto es terrible. Yo no. Es que quitando la vida de esa persona estoy salvando la vida de muchas otras personas. Incluso esa persona puede salvar su alma. Incluso, exactamente. Vale. Eso es toda la pastoral penitencial ahí, que es otro tema. Pero efectivamente la legítima defensa de la pena de muerte. Y siempre que esa persona sea juzgado bien, conforme a la ley. Claro. Es que hay veces que mandan a matar a una persona que es inocente también, eso puede pasar. Y juzgar a una persona. El homicidio tiene que ser, no se puede matar a una persona inocente jamás, es un pecado grave. Eso sí que es homicidio, ¿verdad? De modo que eso sería el homicidio. ¿Podríamos entrar en otros temas? No sé si hay tiempo. Pues tenemos, bueno, creo que 2 o 3 minutos. 2 minutos. Entonces entro en mutilación, ¿vale? Ya dejamos ese tema tratado. Mutilación impuesta al inocente. Es también pecado gravísimo que viola los derechos fundamentales de la persona. Especialmente se contempla bajo el título de esterilización directa y perpetua, ya sea voluntaria o impuesta por las autoridades civiles. China, por ejemplo, durante muchas décadas exigía la esterilización de las mujeres, una medida, un pecado gravísimo del Estado, pecado público. Para el caso, no importa que se haga por argumentos demográficos, eugenésicos, por tratarse de una persona enferma, con probabilidad de transmitir, no está legitimado jamás, jamás, jamás. Podemos colocar también aquí la malicia del secuestro, tomar rehenes, acciones terroristas, torturas, amputaciones. Tremendo. Eso son la mutilación de sí mismo, lo mismo. El principio que ayuda a discernir aquellos casos en que la mutilación de sí mismo, es decir, la supresión de algún miembro, órgano o funciones, es lícita en el principio de totalidad. Es ilícita, perdón. Según ese principio, la mutilación solo sería lícita cuando la conservación de un determinado órgano o función provoca un daño de grave riesgo del sujeto. ¿Se puede considerar la mutilación hacerse la vasectomía o ligamento de trompas? Claro, es contra. Porque es un órgano que tú evitas que cumpla su función. Es una esterilización de una manera. Una esterilización. Claro. Claro. Ahora, si yo me dejo amputar una pierna para salvar el cuerpo, no. Ahí no. Hombre, claro, eso es distinto. Porque solo la supresión puede impedir el daño de la muerte, ¿no? La gangrena general. La esterilización voluntaria, ya sea buscada como fin, por ejemplo, quien se esteriliza para poder tener relaciones sexuales sin riesgo, o bien querida solo como medio, por ejemplo, cuando una mujer busca esterilizarse para evitar el peligro de muerte que le acarrearía un nuevo embarazo, hay que decir que es siempre inmoral e ilícita. También la mutilación de las mujeres que se quieren cambiar de sexo y se quitan los pechos, es una o más. Los hombres que se quitan sus miembros para... Es una porque agravante. Claro, están confundidos por Satanás, pienso yo. Totalmente. Porque pueden tener un problema... Totalmente. Bueno, este tema es muy... No vamos a seguir hablando porque si no nos llevaría otra media hora. El no matarás, como veis, es un mandamiento que es muy amplio comentarlo, y aquí con nuestro querido Padre José Francisco, que trae la sana doctrina, el magisterio de la Iglesia de siempre, pues es muy interesante que sigamos viéndolo. Yo os invito y os emplazo a seguir oyendo al Padre José Francisco, bien aquí presencialmente o vía Zoom, como lo hacemos por internet otras veces, y os emplazo pues eso a... Muchas gracias, me despido de usted, Padre. Con mucho gusto. Gracias a vosotros por vuestra invitación. Y a vosotros digo lo de siempre, que muchas gracias por estar ahí, y que espero que entendáis estos temas tan complicados, ¿verdad? Muchas veces tan sensibles y tan difíciles de comentar, pero que seáis felices y hasta siempre.